damos la bienvenida a Laberinto Político, un podcast de análisis de coyuntura de Guatemala y la región. Mi nombre es Linda García y esta vez me acompañan Gary Estrada. Y Juan Pablo Muñoz. Como siempre tendremos dos secciones. En la primera compartimos un resumen de noticias de las últimas 2 semanas y en la segunda profundizamos en algunas de ellas. Desde ya les invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube y compartir con su familia y amigos. Empezamos. Ley antilavado y bloqueos en el Congreso. El Congreso volvió a entrampar la ley antilavado, pese a la presión internacional y al riesgo de sanciones financieras para Guatemala. El bloqueo no es neutro. Mantener vacíos legales protege las redes de financiamiento opaco, corrupción y capitales sin control. El sistema cuida a quienes mueven el dinero anómalo, mientras los costos de la mala reputación financiera, el sistema lo hace que lo paguen los trabajadores pequeños y los negocios y especialmente las familias. Designación de Gabriel García Luna como fiscal general. El presidente Bernardo Arévalo designó a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y jefe del Ministerio Público para el periodo 2026-2030 en sustitución de Consuelo Porras. La decisión abre una expectativa social enorme: recuperar un MP debilitado por años de persecución política, criminalización de operadores de justicia y pérdida de confianza ciudadana. El cambio solo será real si el MP deja de proteger intereses de élite y vuelve a perseguir corrupción, crimen organizado y redes de impunidad que afectan directamente a la mayoría trabajadora, pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos. El Tribunal Supremo Electoral fiscaliza comités pro formación. El TSE ordenó revisar la constitución, finanzas y reportes de los comités que buscan convertirse en partidos políticos. La medida apunta directamente al reacomodo electoral de 2027, incluyendo el crecimiento de raíces y otros esfuerzos políticos emergentes. La pregunta de fondo es si se fiscaliza para garantizar reglas parejas o para disciplinar a nuevas fuerzas dentro de un sistema partidario cerrado y costoso. USAC y suspensión de la elección de Mazariegos. Amparos judiciales suspendieron provisionalmente la elección de Walter Mazariegos como rector de la USAC. La crisis universitaria afecta la legitimidad de la universidad pública, el derecho de los estudiantes, docentes y profesionales de una elección limpia. La nueva Corte de Constitucionalidad tendrá una prueba clave: proteger la institucionalidad universitaria o permitir que continúe la captura de una herramienta histórica de movilidad social y aporte a la sociedad guatemalteca. Ciberataques y protección de datos. Durante esta semana siguieron las denuncias por ciberataques y filtraciones de datos en instituciones públicas y privadas. El riesgo ya no es solo estatal. Afecta identidad, cuentas, historiales laborales, datos biométricos y seguridad cotidiana de la ciudadanía. La agenda democrática debe exigir una ley de protección de datos que ponga en el centro a las personas, no solo la seguridad del gobierno. Retornos migratorios por frontera con México. El Instituto Guatemalteco de Migración reportó un aumento sostenido de retornos de guatemaltecos, especialmente hacia departamentos del occidente como Huehuetenango, San Marcos y Quiché. Estos retornos golpean hogares rurales, comunidades indígenas y familias que dependen de remesas y redes migratorias. La migración sigue mostrando el fracaso del modelo. El país expulsa a trabajadores, luego los recibe sin condiciones reales de reintegración, sumando a la denuncia de aumento de redadas migratorias en México. Exención del impuesto sobre la renta al salario mínimo. El 26 de mayo entrará en vigencia la exención del ISR para personas que ganan el salario mínimo, corrigiendo una carga injusta sobre ingresos más bajos. La medida alivia a personas trabajadoras que no deberían financiar al Estado desde salarios de subsistencia. Los pobres apenas logran exentar, mientras los sectores de mayor renta han exentado siempre mediante privilegios fiscales. Guatemala tiene una pendiente muy grande: una reforma fiscal que grave la plusvalía que genera el gran capital. Honduras Gate. El Honduras Gate
Se refiere a la filtración de 37 audios atribuidos a conversaciones privadas en plataformas digitales, donde se señala una presunta red de políticos de derecha y actores internacionales coordinando campañas de desinformación contra gobiernos progresistas de la región. Las derechas autoritarias ya no disputan únicamente elecciones, sino también el control de la verdad pública. Usan redes, iglesias, dinero transnacional y miedo social para convertir la desinformación en herramienta de clase contra gobiernos que, con límites y contradicciones, intentan sostener agendas redistributivas o soberanas. Llegamos a la segunda parte de este programa en donde profundizamos en al menos dos notas y vamos a empezar por una de las que ha sido recurrente en el tiempo de existencia de este podcast, que es el Ministerio Público. Bernardo Arévalo designó a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general este 5 de mayo. La Corte de Constitucionalidad mantuvo en pie el proceso, lo cual ya nos podía poner nerviosos, pues no otorgó los amparos provisionales ni la inconstitucionalidad contra la renovación del MP. Y el 15 de mayo fue juramentado para el periodo del 17 de mayo del 2026 al 16 de mayo del 2030. La salida de Consuelo Porras por sí sola no resuelve los años de captura institucional y el punto de fondo es si García Luna va a poder desmontar estas redes internas de impunidad, recuperar la persecución penal que sea realmente orientada a la corrupción, al crimen organizado, y si podrá evitar que el MP vuelva a funcionar como un instrumento de persecución selectiva contra oposiciones, periodistas, jueces, sectores populares, al servicio básicamente de las élites y de la corrupción. Entonces, justamente podemos empezar haciendo un recuento de lo que significaron estos años de Consuelo Porras al frente del MP, y luego, pues, ya podemos hablar del futuro. Bueno, a mi parecer creo que hay como 3 elementos importantes. El primero es que la reestructura de todo el Ministerio Público que hizo Consuelo Porras es meritoria de análisis. Hay que recordar que la política de persecución penal que estableció, la doctora Claudia Paz y Paz fue trascendental para poder hablar de impunidad, para hablar de casos estratégicos, para poder hablar de un ministerio público que se acerca a las víctimas y a este afán de justicia. El hecho que Tel Maldana haya empezado a desarticular un modelo de gestión fiscal es algo que hay que recordar, pero que fue totalmente destruido por parte de Consuelo Porras en los últimos 8 años. Esto hace que el sistema de gestión fiscal haya cambiado radicalmente a una selección específica de aquellos casos que se necesitaban perseguir en contraposición de aquellos casos que no necesariamente se debían resolver vía penal. Es decir, hacer una selectividad del sistema eficiente para poder acercar el valor justicia de aquellos casos que aquejaban más a la sociedad. Eso es importante, es uno de los elementos que el periodo de García Luna debería enfocarse. Un segundo momento que creo que es muy importante es cómo Consuelo Porras utilizó realmente el ejercicio exclusivo de la persecución penal de parte del Estado para casos de que favorecían principalmente a personas corruptas y a favorecer con elementos de impunidad a quienes los gobiernos que la habían elegido, ¿verdad? Y eso también se empezó a utilizar con las estrategias de persecución contra periodistas, jueces, fiscales, opositores, defensoras y defensores de derechos humanos. Y por último, creo yo que la salida por sí sola de Consuelo Porras no va a servir de nada si no hay un proceso de una política criminal democrática con un enfoque anticorrupción principalmente y sobre todo de desmantelar esta estrategia que ya había generado Consuelo Porras con muchos fiscales que son sus aliados para poder iniciar estos procesos de individualización y criminalización. Entonces creo que estos 3 elementos en conjunto van a poder generar un análisis del nuevo periodo que avecina a García Luna. Bien, yo quisiera
empezar haciendo una valoración de tres escenarios que pienso, considero que se proyectaron desde Gerona durante los últimos meses cuando sabían que se avecinaba este proceso. El primero era Consuelo Porras se queda. Ese era el ideal de ellos, un tercer periodo, sin embargo era sumamente difícil porque si bien podrían haber retorcido a la fuerza con casos a la comisión de postulación para integrarla en la nómina, al final no lo hicieron, pero de todas maneras faltaba una siguiente fase que era la elección presidencial, que hace 4 años era fácil porque era Yamatei, hace 8 años era alguien como Jimmy Morales, pero bueno, en esta era otra la oportunidad. Ahí venía el escenario B y es si ella no se queda, que se quede alguien que represente directamente a su grupo para seguir mandando. Ahí entonces sí tenía sentido la lucha por la nómina. Ya vimos que votaron una nómina para quedarnos con una segunda en la cual al menos 5 personas son nefastas, ¿verdad? Para la justicia. Y le dejaron el margen más estrecho posible. Al final quedó pues el electo, ¿verdad? El recién tomado posesión. Pero ese es un escenario en el que no todo salió bien porque al final no quedó alguien de ellos, un fiscal, ¿verdad? De ellos. Pero hay un tercero, y ese es el que a mí me da mucha pena y quiero plantear aquí, que es que dejaron instalado un ministerio público paralelo adentro del MP. ¿Verdad? Gente posicionada estratégicamente, y no me refiero a Curruchiche, no me refiero a todos estos fiscales que saber si ya están en Guatemala, si se fueron o no, si se van a quedar aferrados a su puesto peleando desde adentro con sindicatos o cualquier otra maniobra, eso no lo sabemos, pero me refiero a mucha gente que sin saber el nombre, ahí sí que la banalidad del mal, ¿verdad? Ustedes, como decía Hannah Arendt, van a estar boicoteando y filtrando información hacia sus verdaderos jefes afuera de la institución. ¿Verdad? Siguen teniendo el control, operándolo, procurando injusticia estructural, pero de manera sistemática desde afuera. Y eso es una operación militar, una operación de inteligencia. Y recordemos que recursos de ese tipo no le faltaron a Gerona durante los últimos 8 años, hasta todo el tema de seguridad que les brindó Israel y todo ese tipo de asesoría que les facilitaba. Creemos que este es un MP de transición, todas y todos lo tenemos claro. Lo que no tenemos consenso es transición de qué a qué, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a durar esa transición también? Definitivamente para mí la transición es como se utiliza en el derecho internacional, una justicia transicional, es decir, hubo graves violaciones a los derechos humanos, hubo una época de grave crisis interna y tenemos que asumirlo así para hacer medidas que refuercen eso, contrarrestar los efectos, ¿verdad? Que se deduzcan responsabilidades, pero a la par tenemos que llevar también el día a día de la gestión de la institución. No podemos detenernos solo en uno o en otro de los temas. Y lo tercero, creo que se pueden dividir en tres los retos y desafíos. Se pueden dividir en tres, como todo en esta vida, se puede dividir en tres. Entonces, yo creo que lo primero es los retos que vamos a tener o que va a tener la institución en materia de gestión fiscal. Cómo va a ordenar sus recursos para que haya mejores resultados. Esto quiere decir sus recursos financieros, informáticos, de personal, ¿verdad? Las fiscalías, cómo va a ser toda esa redistribución de carga de trabajo, quién está teniendo un buen desempeño, ¿verdad? Cómo va a valorar la carrera judicial, cómo va a reconstruir no solo la carrera, porque también aparte hay técnicos auxiliares de los fiscales como los investigadores e incluso el mismo personal administrativo. Los segundos son los retos ustedes en materia estrictamente de política criminal. ¿Cómo se van a abordar las grandes figuras y los estándares nacionales e internacionales como la prisión preventiva, reserva de casos, a qué juicios, a qué delitos, perdón, les vamos a poner mayor atención en los recursos, los más graves? Ya hoy mencionaba el licenciado García Luna. ¿Cuáles serían algunas prioridades? Vida, corrupción, decía él, narcotráfico, pandillas, delitos contra la vida, pero está el más denunciado también, y eso me lleva al tercer punto, que es la justicia especializada, en donde había importantes logros: justicia para las mujeres, justicia para la niñez y adolescencia, etcétera. Esos tres son como tres paraguas de grandes retos. Por supuesto, hay muchos más y es más complejo, pero solo por plantearlo de una forma ordenada. Si yo me voy a sumar a los 3 puntos, para decir 3 cosas sobre Consuelo Porras. Primero, de este desmantelamiento que más bien fue una gran politización del Ministerio Público y de la Justicia. Hay una nota de una investigación de Ocote que dice que alrededor de 571 personas
perdieron su trabajo en el Ministerio Público y eso también quiere decir que son personas que ya estaban capacitadas, que personas que ya tenían las competencias y principalmente más de la mitad de este dato, es decir, más de 260, más de por ahí, eran justamente puestos que estaban dedicados a investigar y a litigar casos. Casualidad, por supuesto que no es. Entonces, pues haría falta pues este paso. El segundo y muy importante para mí es que no sé si recuerdan hace algunos años, hace un par de años, pero es algo que siempre hizo Consuelo Porras para poder demostrar la eficacia de su gestión. Inflaba claramente los números, especialmente en casos de delitos relacionados a violencia contra la mujer, extorsiones, feminicidios, delincuencia organizada. Entonces lo que hacía era cerrar los casos para decir que estaban desestimados y archivados, ¿verdad? Es decir, atendidos, por decirlo de alguna forma, y en realidad lo que fue es una gran impunidad en este tipo de delitos con falsos informes, además de eficiencia. Y una tercera cosa de fondo para mí que creo que me da mucho coraje que tengamos que hablar pues, de este tipo de cosas en lugar de hablar de modernización del sistema de justicia, que yo sé que ustedes conocen mucho más este tema, pero modernización del sistema penal que pareciera que está muy lejos, ¿verdad? Como estamos viendo el ahora, los despidos, lo administrativo, lo que por lo menos hayan garantías básicas para estos delitos, no estamos viendo más allá en temas que en otros países, por supuesto, que nos superan un montón y eso me causa mucha tristeza. Pero abordemos ahora al nuevo fiscal. eh, ya empezó Juan Pablo a decir algunos retos que le esperan, pero ¿cuáles serían nuestras preocupaciones? Yo voy a empezar para decir la principal, y es que yo todavía no estoy muy confiada, ¿verdad? Es decir, tenemos ya también una historia de funcionarios en general que se voltean en cualquier momento, entonces eh, terrible que Connie nos haya dejado estas frases como estar vigilando. Yo voy a estar vigilando. Pero básicamente para ver que todas estas esperanzas que tengamos eh, vayan bien orientadas, digamos. Bueno, no, para seguir con la frase impuesta por la ex fiscal general, yo creo que hay una tensión importante en cuanto a que los sectores ciudadanos esperan justicia, reparación, en la línea que Juan Pablo planteaba, principalmente desde una perspectiva de justicia transicional. No sé si el modelo como tal de justicia transicional podría ser aplicado en este contexto, pero sin duda alguna la reparación y la memoria van a ser elementos fundamentales. Pero esa tensión va a haber en cuán lento va a ser ese proceso, ¿verdad? Las redes económicas y políticas y que están judicializadas, además, van a buscar que el cambio administrativo sea muy lento sin tocar intereses de fondo. Y yo creo que ese es el gran reto sobre el cual hay que estar expectante. Cuán rápido va a avanzar el proceso para desmantelar esta estructura que implementó la otrora insufrible fiscal general, ¿verdad? Y en ese sentido, la pregunta va a ser cómo el nuevo Ministerio Público va a poder perseguir corrupción con los fiscales que esa red que ya está instalada, que decía Juan Pablo, ¿verdad? Que funciona como un Ministerio Público paralelo, que funciona a favor del crimen organizado, a favor del financiamiento ilícito y que no se logre convertir en una promesa moderada para tranquilizar a la comunidad internacional que ya hubo cambio. Realmente necesitamos esos cambios efectivos y eficientes para poder cambiar la arquitectura de los privilegios que montó la fiscal general, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, nada, yo creo que es cuán rápido y cuán sostenible van a ser los impactos que pueda generar García Luna, principalmente en esta lógica de presión que requiere la sociedad y de lo que le van a poder dejar hacer. Creo que podría pasar lo mismo que con Semilla, ¿verdad? Se puede acomodar a esto es lo que puedo hacer y no puedo hacer mucho más porque toda la gente del Ministerio Público está muy cercana a los abogados corruptos, a los jueces corruptos,
a los intereses económicos corruptos. Entonces, quedar como, es que esto es lo que se puede hacer y en derecho me corresponde únicamente hacer esto, ¿verdad? Es decir, el cambio que esperábamos de Consuelo Porras al inicio del gobierno de Arevalo no se dio sino hasta 3 años después. Entonces, si eso pasara, puede ser muy complicado. Gracias. Quizás también me sumo con dos comentarios en esta segunda ronda de observaciones. Una es recordar que dependiendo de cuánto haga el actual fiscal, también tiene una espada de Damocles encima, que es la nómina de 6 con otras 5 personas queriendo sucederle, ¿verdad? Entonces, ahorita está el presidente Bernardo Arévalo. Recordemos que le quedan menos de 2 años en el puesto. ¿Verdad? Entonces, el Congreso, el Pacto de Corruptos, ahora sí va a querer cambiar la ley, ¿verdad? Hacer más débil la figura del fiscal general y cambiarle, dependiendo de quién queda, a otro de esos 5 de la lista. Esa es una posibilidad que debe tomar en cuenta el actual fiscal general, o que le hagan la vida imposible, ¿verdad? Básicamente ingobernable esa institución tan grande, tan monstruosa, que ha crecido de manera desordenada y abrupta y brutal durante los últimos, en general, 30 años. Desde los 90 para acá no nos imaginábamos que el MP iba a llegar a ser tanto como ahora, que es una de las instituciones mejor dotadas del país en cuanto a recursos, pero también durante los últimos 8 años, que le inyectaron tantísimo dinero para cumplir muchos propósitos políticos. Y lo segundo y final, disculpen la tardanza, es que creo que el fiscal tiene que tomar medidas en 3 tiempos: en lo inmediato, y eso es ahorita, ya las debería de estar haciendo, llegar a limpiar la mesa. Hay gente que no se puede quedar ahí por el daño que hace, porque seguramente va a ser el alacrán en la camisa, ¿verdad? Gente como Curruchiche, etcétera, no debe de tener más tiempo ahí, que se les indemnice, que se aplique toda la legislación laboral que quieran, pero que no siga un segundo más ahí, y que se les investigue y deduzca responsabilidades, por supuesto. Hay otros temas fundamentales también, en el muy mediano plazo. Los famosos 100 días a veces se convierten en una ventana de oportunidad también, para hacer un inventario real de casos. Ustedes, ¿cuántas personas criminalizadas y en el exilio existen? ¿Cuál es la situación de los casos? Se está hablando de una mesa de descriminalización, puede convertirse en una fiscalía de descriminalización. ¿Qué va a seguir pasando con la FESI, que se ha prestado, instrumentalizado para hacer todo este daño? ¿Cuál va a ser el rol de todos esos terceros interesados que participan en los roles de criminalización y después no llegan para trazar audiencias, y que prácticamente tenían oficinas internas y eran los que mandaban adentro de Gerona durante los últimos años? Y me refiero a estas organizaciones de ultraderecha que por dinero hacían todas estas estrategias para votar los casos. ¿Qué va a pasar también? Por ejemplo, la fiscal dice que llevó cobertura a todos los 360 municipios del país, y sabemos que estos solo se han vuelto en ventanillas para recibir, y ni siquiera todos, sino algunos casos, dependiendo de la gravedad. ¿Cuál va a ser su política al respecto? El financiamiento, yo pienso que a pesar de tantos recursos está en crisis el MP. Se pueden imaginar nada más cuánto se gasta en inmuebles, en alquileres de inmuebles, revisar a quiénes se les está dando también, si no hay algunos favoritos en alquilar 360 inmuebles y edificios. Es decir, eso, creo que a 3 tiempos, pero insisto, debe de estar haciéndolo ahorita, y la primera y principal de sus decisiones estará siendo su equipo. Si no tiene a la par un equipo confiable, gente que conozca de derecho penal y de la institución. Aquí no nos sirven, bueno, como asesores, por supuesto que sí, pero asesores en derecho comercial, en derecho bancario, en derecho mercantil, notarios. No, aquí queremos penalistas que conozcan la realidad de la institución guatemalteca. Justamente estos puntos que abordaba Juan Pablo, mis más grandes miedos, que el MP, pues seguramente también un botín. Recordemos que la información del MP no es información pública de oficio. Habría que entrarle a esos números también, y a quienes le han estado asignando cosas que seguramente es también para financiamiento de saber qué estructuras. Y la segunda, este listado, ¿verdad? Este listado que de candidatos. Sabemos que Bernardo Arévalo fue, paciente, digamos, para usar así algo, un eufemismo, pero por supuesto que jamás la política ha tenido, se ha tentado el alma para poder mover a alguien de donde está, ¿verdad? Y este listado, pues, es lo que le va siguiendo.
Bueno, con esto quisiera cerrar ya este tema para pasar al siguiente. Vamos a viajar en la región hacia Costa Rica, que como sabemos, además de que tuvimos la visita, Laura Fernández asumió la presidencia de Costa Rica el pasado 8 de mayo y ganó con un 48,30% de los votos y también con mayoría absoluta del Partido Pueblo Soberano en la Asamblea Legislativa, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo. También Rodrigo Chávez dejó formalmente la presidencia, pero por ser, pues, cercanos, quedó como ministro de Hacienda de la presidencia y básicamente estas dos carteras, pues las tiene un continuismo chavista, chavista tico, para hacer la diferencia importante. Y justamente este chavismo tico es una derecha populista que promete mano dura, reforma judicial, ya sabemos qué significa eso, modernización estatal y continuidad económica, pero el riesgo democrático es que esta agenda erosione el Estado social de derecho costarricense, que debilite controles institucionales, que sustituya políticas sociales, prevención y redistribución de seguridad punitiva, concentración del poder y alineamientos geopolíticos conservadores. O sea, Costa Rica se queda del lado conservador y populista, que además tenemos ya unas historias centroamericanas bastante tenebrosas y Costa Rica se mantiene, lo cual a lo mejor podemos ver ahora a qué se debe. Les dejo la palabra entonces a Gary y Juan Pablo para hablar de nuestros vecinos. Sí, bueno, creo que Costa Rica está en una crisis profunda, ¿verdad? No solo desde el modelo tradicional que ha tenido el bipartidismo que duró por muchos años y de su tendencia neoliberal desde los años 90, eh, la desmantelación del Estado social de derecho costarricense sigue siendo importante. Y nada, esta aberración de cómo Rodrigo Chávez mantiene continuidad quedando en dos ministerios, ¿verdad? Queda en el Ministerio de la Presidencia y en el Ministerio de Hacienda. Eso hace que no solo se cree una figura personalísima a su alrededor, porque es una persona que fue presidenta y no se fue, ¿verdad? Más allá de la situación etaria entre la actual presidenta y el expresidente, lo que está creando es un oficialismo muy fortalecido, ¿verdad? La Asamblea Legislativa tiene un poder y un control sobre la misma que va a ser preocupante, lo cual con esta narrativa de refundación del Estado es altamente preocupante. Como mencionaba Linda, Costa Rica se está ahorita centroamericanizando más y eso no es para bien, ¿verdad? Centroamericanizarse más debería ser unirnos más como pueblos, unirnos más como identidad, tener estos patrones culturales diversos que tienen una generación mucho más grande, pero lo que en la práctica está haciendo es populismo, más criminalización, una lógica de control excesivo por parte del gobierno, y esto puede llegar a generarse algo muy preocupante en Costa Rica, que es una presidencia sin alternancia, ¿verdad? Porque el hecho que Rodrigo Chávez esté como ministro de dos ministerios importantes, quiere decir que tiene mucho control político aún, y aún así como funcionario oficial, ¿no? O sea, de una forma descarada, pues, porque no es un liderazgo saliente, sino es alguien que se está enquistando, creando así una extensión de un proyecto personalista. Y esto es algo que deberíamos como reflexionar profundamente, cómo Costa Rica está tendiendo a ese nivel de personalismo que solo se miraban en procesos muy anacrónicos de los años 70 y 80 en Centroamérica. Creo que estamos asistiendo, ¿verdad?, a una crisis global, a una crisis universal de los sistemas democráticos y republicanos, constitucionalistas también de gobierno, instituciones que fueron pensadas y realizadas en la transición del medioevo hacia la modernidad, hace ya 250 y 300 años. Debemos preguntarnos qué tanto se están cumpliendo esa separación de poderes, esa independencia de poderes, en qué país vemos que puede funcionar con mayor o menor nitidez. Y nuestra región es un ejemplo de ello, ¿verdad? Cuando
Vemos que en Costa Rica las asociaciones de jueces tienen que empezar a luchar como en el resto de los países porque empieza la afectación, porque no quieren jueces que puedan resolver al margen de lo que quiere el Ejecutivo, es porque es un indicador de que la democracia ya está afectada. No sé si me logro explicar, ¿verdad? Creo que ese es uno de los grandes indicadores para medir qué tanto funciona la democracia liberal, pensada en términos liberales, que al final de cuentas es el diseño constitucional del que estamos hablando. Eso sería mi primer comentario. Y el otro, el tema este del buquelismo y la influencia que este tiene, ¿verdad? En Costa Rica, en estas elecciones y esa proyección, y tener el cuidado también porque estamos a meses de ver qué tanto ha avanzado eso en Guatemala. Sabemos que lo está haciendo, por ahí está, y cuando empiecen esos discursos de megacárceles, de populismo penal, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto avanzaron ya sin que nos estemos percatando. Sí, estas dos palabras de mano dura que vende tanto y que siempre llama es posiblemente como el mayor retroceso para mí. No entiendo cómo todavía no hemos logrado que se enciendan las alarmas del populismo cuando alguien nos dice mano dura, ¿verdad? Si sabemos históricamente que esto solo termina mal, termina en enfoques violentos. Em, bueno, yo también quisiera abordar justo la relación con Centroamérica, de Costa Rica, pero también la relación con Guatemala, porque visitó Guatemala recientemente. Sabemos que a mí me sorprende mucho la falta de criticismo de este gobierno, pero explorar un poco más ¿quién quién es Guatemala frente a estos pares, verdad? Porque parece que todo se está yendo a, a lo conservador, s sin hablar de otros países fuera, ¿verdad? Como Israel, que es un gran amigo de este gobierno, pero, como que este gobierno, cuando miro gráficas y dice progresista, socialdemócratas, a mí me choca muchísimo porque más bien pareciera es lo más centro que la vida ha existido, ¿verdad? Y justamente recibió a la presidenta de Costa Rica, y no hemos visto ninguna pronunciación. Tenemos a Nicaragua también sumida ya en un hoyo, ya casi ya ni se menciona. O sea, realmente que todo está volteando hacia extremos, ¿verdad? Y hacia extremos represivos. Entonces, ¿cómo es esa situación? ¿Cómo entra esta pieza que ni siquiera es entrar porque ya estaba el chavismo instalado, en este mapa de Centroamérica? Creo que lo que menciona Linda es muy importante, cómo Guatemala se ve a sus pares centroamericanos, ¿verdad? Esto es muy importante. Em, bueno, ya lo has dicho muy claramente, este gobierno es centro, no es más que eso. Las políticas socialdemócratas de un estado de bienestar que está en crisis va atendiendo más a la expectativa de la tercera ola del estado social, del estado de bienestar, que no funcionan, honestamente, mientras no haya una transición real de una reforma fiscal que genere mayores ingresos para poder hacer redistribuciones. Es decir, como conectando con la noticia que leímos hoy previamente, de nada sirve que exente ISR a los pequeños, a los trabajadores con salario mínimo si las grandes empresas y el gran capital que están generando ingresos desproporcionados no están financiados. Entonces, para decir que este gobierno, pues, no tiene una postura muy clara respecto a su pronunciamiento ideológico. Eso tiene una relación conteste con la cercanía que ha tenido con Costa Rica, particularmente con Rodrigo Chávez. Recordemos, Rodrigo Chávez, funcionario de Naciones Unidas, al igual que Bernardo Arévalo, con la gran excepción que Rodrigo Chávez era acusado y denunciado por acoso por muchísimas personas dentro de Naciones Unidas e incluso dentro de Costa Rica. Esto es importante hacerlo ver porque nunca hubo un pronunciamiento al efecto. Eh, un desdén total hacia Nicaragua, y recordemos, Nicaragua está sumida en una crisis porque no había una alternancia de poder. El modelo ha generado una cleptocracia burocrática y no ha generado un proceso de transformación. Pero no obstante ello, Nicaragua ha desarrollado sus índices de desarrollo humano mucho más rápido que el resto de Centroamérica.
Y eso no quiere decir que Nicaragua lo haga bien por sí sola, pero lo que es importante es, lo ha hecho a la espalda de Centroamérica. No ha habido una unión real en ese sentido. Ha habido un acercamiento a Bukele, incluso hasta burdo. No sé si se recordarán cómo los asesores de Bernardo Arévalo fueron a El Salvador para aprender el modelo salvadoreño. Es un poco ridículo. Y bueno, eh, fue a la toma de posesión de Laura Fernández. En ese sentido, yo creo que la falta de unión centroamericana se ve reflejada en lo político, pero no así en lo económico. Esto es muy importante. No sé si se recuerdan del video viral que hubo de los Gutiérrez y los Bosch Gutiérrez en El Salvador lamiéndole las botas a Nayib Bukele. Esto no solo es vergonzoso personalmente, sino lo que está hablando es que las élites centroamericanas están unidas y están trabajando para ese mercado común neoliberal de despojo, de generación de plusvalía y de esclavización a los trabajadores centroamericanos y centroamericanas, es totalmente contrario a un modelo político de integración que proponía el SICA, de libertad, democracia, desarrollo, en este contexto de modelo liberal, ¿verdad? De un proceso de funcionalismo integrador que no iba más allá que a una lógica intergubernamental. No hay supranacionalidad y por ende no hay unión centroamericana real. No sé, el hecho de que los gobiernos solo se estén viendo como agentes decorativos para favorecer a las empresas, lo que nos dice es precisamente eso. El sistema neoliberal ha permeado tanto en los gobiernos centroamericanos que no hay una postura crítica frente a estos desbordes de autoritarismo, como lo fue El Salvador y como lo es ahora Costa Rica. Sí, yo un último comentario a agregar a todo este tema, que pues ha sido ya mencionado, claro, por ustedes, es la cuestión de la ideología. Hay otra línea de continuidad, ¿verdad? En estos temas y es la posición ideológica de ultraderechas, ¿verdad? De utilizar en contra de las verdades, de los hechos, de las cuestiones científicamente comprobadas, utilizar nada más temas como la religión, ¿verdad? Cosas que no se pueden comprobar, pero que repetidas mil veces resultan verdaderas. La posición también respecto de problemas ideológicos, de problemas geopolíticos mundiales como el apoyo a Israel, ¿verdad? Este discurso anti-China, este que tienen que ver con el sometimiento de la región ante gente como Trump. ¿Verdad? El ataque a las izquierdas, la forma como se les dice despectivamente a los gobiernos democráticos y que tienen políticas redistributivas, la forma como se analizó y los apoyos que se tienen a nivel global en cuestiones como la guerra contra Ucrania o la guerra contra Irán, ¿verdad? Desde una perspectiva, insisto, ideológica y no basada en hechos, en historia, en todo esto. Entonces, ese creo que es otro de los temas que Costa Rica nos está señalando ahorita como importantes. Bueno, ya para cerrar esta parte del programa, yo nada más mando un abrazo cordial al pueblo tico, bueno, más que al pueblo, a los compañeros que saben que siempre están de pie a la masa crítica, porque sé que no es el mejor momento. También en general se sabe que la vida es carísima cada vez más en Costa Rica, insostenible, así que tristemente, bienvenidos a la realidad centroamericana y Lo bueno, sentimos. ánimo, ánimo ahí en la resistencia. Y bueno, pasamos a la parte final de nuestro programa, donde vemos algunas cuestiones que están en el futuro y que tenemos que mantenerlas en el radar. Bueno, creo que importante es la 79 Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra. Se van a reunir todos los estados para hablar sobre el estado de salud, el financiamiento y cómo se va a acceder precisamente a servicios, a prevención de pandemias, etcétera. Y creo que la consigna debe ser muy importante. La salud global no puede depender de la capacidad de compra de cada país. Si no hay financiamiento público, cooperación real y acceso equitativo a vacunas, datos y tratamientos, las próximas emergencias volverán a castigar primero a los y las trabajadoras, a mujeres, a niñez y a las poblaciones rurales. Entonces hay que tener mucho ojo en esto porque la discusión global en este momento va mucho sobre la privatización y el acceso de los estados al financiamiento de la salud. Bien, yo más que temas específicos, quisiera
Resaltar que sigamos viendo esta primera semana va a ser crucial para el fiscal general, ¿verdad? Lo que realmente, y no lo digo dramáticamente, lo que no haga en estas 24 horas a 8 días, es muy probable que no lo vaya a hacer. Lo van a medir desde adentro hasta dónde da su carácter, lo van a poner en jaque y lo van a querer cooptar. Así que realmente es una cuestión de días las que él tiene. Lo otro es también ponerle atención a las asambleas de los partidos, se están reconfigurando las alianzas. Todos los domingos estamos viendo estructuras municipales y departamentales y nacionales. Los narcos están juntando alrededor de la UNE nuevamente, alrededor de Vamos, la gente de Alan Rodríguez, ¿verdad? Cómo se están reconfigurando territorialmente las estructuras del crimen organizado para participar en las próximas elecciones. Hay reunión del G7 en París, pero yo sé que a Gary le encantan estos temas, así que se lo dejo. Nada, los países más ricos se van a reunir en París, particularmente para hablar de estabilidad global y del sistema financiero. Muchas veces quien administra la economía a nivel global es desigual, ¿verdad? Y esto es porque tienen rasgos imperialistas y colonialistas. Y para países como Guatemala, el problema es que la crisis financiera, comercial o energética se traduce en deuda más cara, en presión fiscal y menor capacidad para sostener políticas sociales. Y justo lo que hablábamos, la crisis del Estado social de derecho, del Estado de bienestar, está en crisis. Y el G7 está hablando, prácticamente hablando de cómo tratar de desfinanciarlo aún más en beneficio de estas lógicas del siglo XX, fomentar más financiamiento para las nuevas guerras. Hay que tener mucho ojo en esto y reconocer que Guatemala es un efecto tangente realmente en estas discusiones, pero debe estar muy pendiente. Muy bien, muchas gracias por escuchar hasta acá. Como siempre, les hacemos la cordial invitación para que nos siga, especialmente en YouTube, en Instagram, en TikTok, en X y en Facebook, pero muy especialmente en YouTube. Pueden activar también la campanita y los recordatorios, tanto en Spotify, en Apple Podcast como en YouTube, para poder estar al día siempre con sus opiniones políticas. Como gracias también por dejar sus comentarios tanto en YouTube como en Spotify, siempre lo leemos. Gracias también por compartir y por darle like. Hasta la próxima. Nos vemos pronto. Feliz semana.